Jake Morrison se sentó en la gran silla de cristal y miró alrededor de la enorme sala de reuniones. Las paredes estaban hechas de una especie de piedra transparente que brillaba con las luces brillantes. 12 criaturas alienígenas diferentes se sentaron frente a él en una mesa curva que parecía flotar en el aire. Cada una parecía completamente diferente de las demás. Algunas tenían tentáculos en lugar de brazos, otras tenían escamas, pelaje o piel que cambiaban de color mientras hablaban. Jake había estado asistiendo a estas conversaciones de paz en Nexus Prime durante 18 largos meses. Todos los días escuchaba a estos alienígenas decirle que los humanos eran demasiado jóvenes, demasiado estúpidos y demasiado violentos para unirse a su Consejo Galáctico. Todos los días actuaban como si le estuvieran haciendo un gran favor a la Tierra al incluso hablar con ellos detrás de Jake. Su ayudante, Lisa Hayes, estaba sentada. Era una mujer inteligente que escribía todo lo que sucedía en estas reuniones. Había llenado cientos de páginas con notas sobre lo groseros que eran los alienígenas con los humanos. Lisa siempre se quedaba callada durante las conversaciones, pero Jake podía ver la ira en sus ojos cuando los alienígenas decían cosas malas sobre su especie. El líder del Consejo Galáctico era una criatura alta y delgada llamada Canciller Vexar. Venía de un planeta llamado Zephyr, tenía la piel gris que parecía de goma. Sus ojos eran enormes y negros, y cuando hablaba, su voz sonaba como el viento soplando a través de cuevas vacías. El canciller Vexar nunca miraba directamente a Jake cuando hablaba. Siempre actuaba como si hablar con humanos fuera aburrido e insignificante. Se suponía que hoy sería diferente. Jake había aportado nuevas ideas sobre cómo los humanos podrían ayudar a proteger la galaxia de piratas y asaltantes. Quería mostrarle al Consejo que el ejército de la Tierra podía trabajar junto con las fuerzas alienígenas para mantener seguras las rutas comerciales. Había pasado semanas preparando gráficos y datos para demostrar que los humanos estaban listos para ser socios, no solo seguidores. Pero tan pronto como Jake comenzó a hablar, los alienígenas comenzaron a hacer muecas y susurrar entre sí. Una criatura con tentáculos azules llamada Tisara levantó uno de sus brazos para interrumpirlo. Su voz era aguda y chillona, como la de un pájaro que había aprendido a hablar. Jake Morrison, dijo en un tono que hizo que su nombre sonara a algo sucio. ¿Por qué desperdician nuestro valioso tiempo con estas ideas tontas? Su especie solo ha estado volando en el espacio durante 200 años. Hemos estado viajando entre estrellas durante miles de años antes de que su planeta. Incluso había ciudades. Jake sintió que sus manos apretaban en puños bajo la mesa, pero mantuvo la voz tranquila. Nuestras ideas pueden ser nuevas, pero funcionan. Hemos detenido muy bien los ataques piratas en nuestro propio espacio. Creemos que también podemos ayudar a otros mundos. Otro extraterrestre, este cubierto de espeso pelaje marrón, empezó a reír. El sonido era como el ladrido de un perro. Ayúdennos. Apenas pueden cuidar de su propio pequeño pedazo de espacio. ¿Cómo pueden los bebés enseñar a los adultos a luchar? Más extraterrestres alrededor de la mesa se unieron a la risa. Jake sintió que su rostro se calentaba de ira, pero había aprendido a controlar su temperamento durante estos largos meses de insultos. Miró a Lisa, que escribía más rápido de lo habitual. Su bolígrafo presionaba con tanta fuerza el papel que casi lo rasgaba. El canciller Vexitar levantó uno de sus largos brazos para que los demás dejaran de reír. Quizás, dijo con su voz ronca, el humano no entiende su lugar en el universo. Déjeme aclararles las cosas. Jake Morrison, el canciller, se levantó de su silla flotante. Era mucho más alto de lo que Jake esperaba, tal vez 2.4 metros. Su sombra caía sobre la mesa como una nube oscura. Su especie es muy joven. Son como niños que acaban de aprender a caminar, pero ahora quieres correr con adultos. Esto no es posible. Los niños deben aprender a gatear antes de caminar. Deben caminar antes de correr y deben correr durante muchos años antes de que puedan guiar a otros. Jake abrió la boca para discutir, pero el canciller Vexar levantó la mano para detenerlo. Hemos estado observando su especie durante muchos años. Luchan guerras entre. Si contaminan su planeta, ni siquiera pueden hacer las paces con su propia especie. ¿Cómo puede una especie tan violenta y tonta ayudar a traer paz a la galaxia? Las palabras golpearon a Jake como un puñetazo en el estómago que había escuchado estos mismos argumentos cientos de veces. Pero hoy se sintieron peor. Hoy se dio cuenta de que no importaba lo que los humanos hicieran o dijeran, estos extraterrestres nunca los verían como iguales. Tisara volvió a hablar. Sus tentáculos se movían de emoción. Tengo una idea que podría ayudar a la especie humana a crecer más rápido.
Quizás deberíamos poner todas las colonias humanas bajo la protección de especies más sabias. Podríamos enviar maestros a la Tierra para mostrarles a los humanos cómo se comportan los seres civilizados. Por supuesto, los humanos tendrían que renunciar a sus naves militares. Los niños violentos no deberían jugar con juguetes peligrosos. Varios extraterrestres asintieron con la cabeza. Uno de ellos, una criatura que parecía un lagarto gigante, agregó: Sí, es una buena idea. Los humanos deberían estar agradecidos de que siquiera consideremos dejarlos existir en nuestra galaxia. La mayoría de las especies jóvenes se destruyen antes de aprender sabiduría. Podríamos salvar a los humanos de su propia estupidez. Jake sintió que algo se rompía en su pecho. Durante 18 meses había creído que si los humanos se esforzaban lo suficiente, si mostraban suficiente paciencia y respeto, podrían ganarse un lugar entre las estrellas. Ahora comprendía la verdad. Estos extraterrestres no querían socios, querían sirvientes. Bajó la vista hacia su bloc de datos, lleno de planes meticulosos e ideas esperanzadoras. Lentamente, lo cerró y lo guardó en su mochila. El sonido de la cremallera al cerrarse parecía muy fuerte en la silenciosa habitación. La Federación de la Tierra Unida se retira de estas negociaciones de paz, dijo Jake. Su voz era baja, pero todos lo oyeron claramente. La habitación se quedó en completo silencio. Los 12 extraterrestres lo miraron con sorpresa. Los grandes ojos negros del canciller Vexar se agrandaron aún más. ¿Qué dijiste?, preguntó el canciller. Jake se levantó de su silla. Lisa recogió rápidamente sus notas y se levantó también. Dije: nos retiramos. Vinimos aquí con la esperanza de encontrar amigos y socios. En cambio, encontramos abusadores que creen que la edad los hace sabios. El canciller Vexar se echó a reír, pero su risa sonaba nerviosa. No puedes irte así como así. Estas conversaciones son demasiado importantes. Nos necesitas más que nosotros a ti. Jake caminó hacia la puerta de la cámara de cristal. Sus pasos resonó en las paredes brillantes. Cuando llegó a la entrada, se dio la vuelta por última vez. Quizás quiera comprobar su información sobre las capacidades humanas antes de que abandonemos este sistema, dijo con calma. Toda su información. Entonces, Jake Morrison y Lisa Hayes salieron de las cámaras del Consejo Galáctico, dejando a 2 alienígenas muy confundidos mirándose en un silencio atónito. 3 días después de que Jake Morrison saliera de las cámaras del Consejo Galáctico, el pánico llenó los pasillos de cristal de Nexus. El canciller principal, Vexitar, estaba sentado en su oficina privada, observando informes sin sentido. Las naves mercantes habían desaparecido. Las señales de comunicación se habían silenciado. Lo peor de todo, varios miembros del Consejo hacían preguntas incómodas sobre la fuerza militar humana. La puerta de su oficina se abrió de golpe sin previo aviso. Tron, el jefe de inteligencia del Consejo Galáctico, entró corriendo. Sus antebrazos temblaban mientras cargaba una pila de tabletas de datos. Tron era un seriano, una especie conocida por mantener la calma en cualquier situación. Pero hoy su piel, normalmente gris, se había vuelto de un verde enfermizo. Canciller, dijo Octran respirando con dificultad. Tenemos un gran problema. Vestal levantó la vista de su escritorio con fastidio. ¿Qué clase de problema? ¿Están los humanos lloriqueando a otras especies por nuestras negociaciones? Que se quejen. Nadie escuchará a una especie tan joven. Tron negó con la cabeza rápidamente. No, señor, es mucho peor. Colocó sus tabletas de datos sobre el escritorio del canciller y presionó varios botones. Imágenes holográficas llenaron la sala, mostrando diseños de naves y especificaciones de armas que hicieron que Vexar abriera los ojos de par en par. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Vexar en voz baja. Estas son naves militares humanas, explicó Octran. Naves reales, no las pequeñas lanchas patrulleras que creíamos que eran toda su armada. El holograma mostraba naves enormes, 10 veces más grandes que cualquier cosa que el Consejo tuviera en sus archivos sobre la humanidad. Vexar se levantó lentamente de su silla. Esto no puede ser. Nuestros espías llevan años vigilando el espacio humano. Sabemos exactamente lo que tienen. Teron presionó. El botón y el holograma cambiaron para mostrar instalaciones de producción. Enormes fábricas en el espacio estaban construyendo naves de guerra a una velocidad que parecía imposible. Estos astilleros en el sistema Centauri construyen más naves cada mes que toda nuestra flota de defensa en total y nunca supimos si existían. El canciller sintió un miedo frío subiendo por su columna. ¿Cuántas naves tienen realmente según estos nuevos informes?
Al menos 50.000 naves de combate. Tal vez más. Las 4 manos de Kran aún temblaban mientras cambiaba el holograma de nuevo, y su tecnología de armas no es primitiva como pensábamos. Mira esto. La nueva imagen mostraba detalles técnicos de cañones de plasma humanos. Los números hicieron que Vexar se sintiera mal. Un solo fragata humano tenía más potencia de fuego que los acorazados Dreadnought más grandes de Consejo. ¿De dónde salió esta información? Vexitar exigió múltiples fuentes. Tron respondió. Nuestra red de espías finalmente logró pasar sus sistemas de seguridad. Pero, canciller, creo que querían que encontráramos esta información. ¿A qué te refieres? Kran sacó otra pantalla. Toda la información que reunimos sobre los humanos en los últimos 2 años fue demasiado fácil. Nuestros espías encontraron exactamente lo que se suponía que debían encontrar. Para encontrar archivos dejados en lugares convenientes, sistemas de seguridad que tenían pequeños agujeros, comunicaciones que nuestra gente podía decodificar sin mucho problema, Vexar se sentó pesadamente en su silla. ¿Estás diciendo que los humanos nos estaban dando información falsa? No falsa, solo incompleta. Nos mostraron sus naves de patrulla locales y nos dijeron que esas eran sus naves militares. Nos mostraron pequeñas colonias y dijeron que esos eran sus asentamientos más grandes. Nos dejaron ver tecnología básica y afirmaron que era su ciencia más avanzada. El holograma cambió de nuevo para mostrar un mapa estelar. Puntos rojos marcaban el territorio humano, pero había muchos más puntos rojos de los que el Consejo jamás había conocido. El espacio humano no era él. Área pequeña que habían imaginado. Se extendía por docenas de sistemas estelares con poblaciones de miles de millones y capacidades industriales que rivalizaban con toda la galaxia. El Consejo. ¿Cómo nos perdimos todo esto? Susurró Vexar, porque son más inteligentes de lo que les dábamos crédito. Dijo Tran con gravedad mientras nos reíamos de ellos en las conversaciones de paz. Nos estaban estudiando. Conocen nuestras capacidades militares, nuestras rutas comerciales, nuestras debilidades políticas. Probablemente saben más sobre nosotros que nosotros mismos. La puerta de la oficina se abrió de nuevo y varios otros miembros del consejo entraron corriendo. Zara. Primero, sus tentáculos azules se agitaron frenéticamente tras ella. Apareció la criatura peluda llamada General Buck y otros 3. La canciller Tizara chilló con su voz aguda. Algo terrible está sucediendo. Las naves humanas están desapareciendo de nuestro espacio. ¿A qué te refieres con desaparecer?, preguntó Vexar. El general Buck dio un paso al frente. Todas las naves humanas en el territorio del Consejo han desaparecido. Naves comerciales, naves de exploración, transportes diplomáticos. Estuvieron allí ayer y hoy se han ido. Sin señales de socorro, sin explicaciones. Simplemente se fueron, añadió Tizara. Y los humanos que trabajan en nuestros planetas han abandonado sus puestos. El equipo médico de Tíos Prime recogió sus cosas y se fue a mitad de la noche. Los especialistas agrícolas de Vendis tomaron todo su equipo y se fueron a casa. Vester sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cuántos humanos trabajaban en el espacio de consejo? Kron revisó sus tabletas de datos más de lo que creíamos. Había instalaciones médicas en 12 mundos afectados por la plaga, equipos de ingeniería en 6 planetas industriales, programas agrícolas en 20 mundos agrícolas, estaciones de investigación científica en 15 sistemas. Y todos se han ido. Tron confirmó que se retiraron por completo. Sin advertencias, sin negociaciones, simplemente dejaron a otro miembro del consejo. Una criatura reptil llamada Citara habló nerviosamente. Canciller, puede que tengamos otro problema. La estación Kepler se ha apagado. La sangre de Vexar se ha convertido en hielo. La estación Kepler controlaba la principal ruta comercial entre los mundos centrales del Consejo y los territorios del borde exterior ricos en recursos. Sin ella, el comercio se ralentizaría. ¿Qué quieres decir con que se ha apagado?, preguntó. Todos los sistemas están desconectados. Citara respondió que la estación estaba dirigida por técnicos humanos que usaban sistemas informáticos humanos. Cuando se fueron, se llevaron su tecnología. Tizara estaba empezando a entrar en pánico. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que podamos volver a poner en funcionamiento la estación Kepler? Kran revisó sus tabletas de datos. Nuestros mejores ingenieros estiman 6 meses para comprender sus sistemas. Quizás 1 año para reconstruirlos con nuestra propia tecnología. La sala quedó en silencio excepto por el zumbido de las pantallas holográficas. Vexar miró las imágenes del poder militar humano y se sintió como un tonto durante 18 meses. Había tratado al embajador humano como a un niño que rogaba por permiso para unirse a la sociedad adulta.
Ahora se dio cuenta de la verdad. Los humanos no habían llegado al Consejo Galáctico como mendigos. Habían llegado como iguales ofreciendo asociación y el Consejo había sido demasiado arrogante para verlo. Señor Crane dijo en voz baja, hay una cosa más que debes saber. ¿Qué pregunta, Fetar? Semanalmente tenemos informes de que las naves humanas están haciendo contacto con especies no conocidas. La Alianza Draen, las Colonias Libres, la Federación de Sistemas Independientes, especies que nunca consideramos dignas de ser miembros del Consejo. ¿Qué tipo de contacto? Acuerdos comerciales, pactos de defensa, intercambio de tecnología. Parece que los humanos están construyendo su propia alianza galáctica. Bolsar se llevó las manos a la cabeza. El Consejo Galáctico había gobernado el espacio durante miles de años, manteniendo las demás especies divididas y dependientes. Ahora los humanos estaban haciendo exactamente lo que el Consejo más temía. Unían a las potencias más pequeñas de la galaxia en una fuerza que podía desafiar a la autoridad del Consejo. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esta nueva alianza se convierta en una amenaza?, preguntó Xar. La piel de Crane se volvió de un verde aún más enfermizo. Canciller, basándonos en lo que sabemos ahora sobre las capacidades humanas, ya son una amenaza. Han sido una amenaza durante meses. Simplemente no lo sabíamos. Las pantallas holográficas seguían mostrando imágenes de poder humano que el Consejo nunca había imaginado. Flotas masivas, armas avanzadas, poder industrial que empequeñecía a su propia civilización. Todo oculto tras una máscara de diplomacia humilde que había engañado a los supuestos líderes más sabios de la galaxia. Vexar se dio cuenta de que el mayor error del Consejo Galáctico no fue subestimar la tecnología humana ni la fuerza militar. Su mayor error fue subestimar la inteligencia humana. Mientras el Consejo se felicitaba por su sabiduría superior, los humanos se habían estado preparando en silencio para el día en que la diplomacia fracasara. Ese día había llegado hacía 3 días, cuando Morrison salió de las cámaras de cristal. Ahora, el Consejo Galáctico se enfrentaba a un futuro que nunca habían planeado, un futuro en el que ya no eran los gobernantes indiscutibles del espacio. El almirante Scott Peterson estaba de pie en el puente de Louis Defiant mirando las estrellas a través de la ventana principal. Su nave era enorme, más grande que cualquier cosa que el Consejo Galáctico hubiera construido jamás a su alrededor. Docenas de oficiales trabajaban en estaciones de control que zumbaban con silenciosa eficiencia. El puente estaba limpio y bien organizado, nada que ver con las elegantes cámaras de cristal donde los extraterrestres celebraban sus reuniones. Scott era un hombre alto, de cabello gris y tranquilos ojos azules. Había estado comandando flotas humanas durante 20 años, pero la mayor parte de ese tiempo lo había pasado en secreto mientras el embajador Morrison soportaba meses de insultos en las conversaciones de paz. Scott había estado construyendo la verdadera armada humana lejos de las miradas alienígenas. Un joven oficial se acercó a su silla de mando. La capitana Amy Brooks era una de las mejores comandantes de Scott, inteligente y valiente, con cabello castaño corto y una actitud sensata. Llevaba una tableta de datos en sus manos. Almirante, dijo en voz baja, acabamos de recibir el mensaje codificado de Comando Tierra. Scott tomó la tableta y leyó el breve mensaje. Mensaje, 3 simples palabras le dijeron todo lo que necesitaba saber. Negociaciones concluidas procediendo al plan de contingencia. Sigma había estado esperando este mensaje durante semanas. Morrison era un hombre paciente, pero incluso la paciencia tenía límites. El Consejo Galáctico finalmente había empujado a la humanidad demasiado lejos. Señala a todas las naves. Scott ordenó: estamos implementando protocolos de retirada total. Amy asintió: a todas las naves, señor, incluso las unidades de reconocimiento profundo. Cada nave. Scott confirmó: cada nave, cada estación, cada puesto de escucha, cada depósito de suministros. En este momento, el espacio humano está cerrado para todas las naves de Consejo. Amy presionó varios botones en su tableta, enviando mensajes encriptados a flotas humanas dispersas en docenas de sistemas estelares. En cuestión de minutos, las respuestas comenzaron a llegar a medida que los capitanes de las naves confirmaban sus órdenes. La retirada fue como ver un truco de magia al revés. Las naves humanas que habían estado explorando el espacio del Consejo durante meses aparecieron de repente en los sensores mientras se preparaban para partir. Naves que la inteligencia del Consejo nunca había detectado se revelaron el tiempo suficiente para señalar su partida y luego desaparecieron nuevamente en la oscuridad entre las estrellas en el mundo comercial de Vestara. El capitán mercante Robert Hayes estaba cargando su nave de carga con minerales raros cuando recibió la orden de retirada.
Inmediatamente detuvo el proceso de carga y selló las bodegas de carga de su nave. Los trabajadores del muelle alienígena parecían confundidos mientras la tripulación de Robert se preparaba para la partida inmediata. «Esperen», llamó el supervisor del puerto. Una criatura de 6 patas con piel morada. «No han terminado de cargar su carga. Tenemos un contrato». Robert miró al alienígena desde la rampa de carga de su nave. «Contratos cancelados. Todas las operaciones comerciales humanas en el espacio del Consejo están suspendidas, pero no pueden irse». El supervisor protestó. «Nuestra economía depende de los humanos. Naves comerciales compran nuestros minerales y nos venden sus productos manufacturados. Sin comerciantes humanos, nuestro mundo no tendrá ingresos». Robert sintió un momento de compasión por la criatura, pero sus órdenes fueron claras. «Lo siento, pero ese ya no es nuestro problema». Su consejo decidió que los humanos no eran lo suficientemente buenos para ser socios. Ahora pueden ver cómo es la vida sin nosotros. Escenas similares se desarrollaron en todo el territorio de Consejo en el mundo agrícola de Timos. Los especialistas en agricultura humana, la doctora Linda Carter y su equipo empacaron su equipo avanzado y se prepararon para partir. Los granjeros locales observaron con pánico cómo los humanos cargaban sus máquinas de tratamiento de suelos y laboratorios de modificación genética en naves de transporte. «Por favor», rogó el agricultor jefe. Un ser parecido a una planta cuyas hojas se estaban volviendo marrones por el estrés. «Sin sus fertilizantes y tratamientos para los cultivos, nuestra cosecha fallará. Millones de personas morirán de hambre». Linda se sintió terrible por irse, pero tenía sus órdenes. «Ofrecimos compartir nuestro conocimiento a través de los canales diplomáticos adecuados. Su consejo nos llamó primitivos y sugirió poner nuestras colonias bajo protección alienígena. No ayudaremos a las personas que piensan que somos demasiado estúpidos para gobernarnos a nosotros mismos». El impacto económico comenzó casi de inmediato. La tecnología humana se había vuelto esencial silenciosamente para docenas de mundos de consejo, pero los alienígenas nunca se habían dado cuenta de lo dependientes que se habían vuelto. Los humanos se habían esforzado por hacer que su ayuda pareciera pequeños favores en lugar de un apoyo crucial. En el mundo industrial de Mechanis, la red eléctrica empezó a fallar cuando los ingenieros humanos se retiraron de los proyectos de infraestructura. La compañía eléctrica local utilizaba reactores de fusión diseñados por humanos sin comprender su funcionamiento. Cuando los técnicos humanos se marcharon, llevándose consigo sus conocimientos, los reactores comenzaron a apagarse uno a uno. La crisis médica era aún peor. Los médicos humanos trabajaban en 12 mundos afectados por la plaga, utilizando tratamientos avanzados que la medicina de Consejo no podía igualar. Cuando la doctora Patricia Moore y sus equipos médicos evacuaron sus hospitales, miles de pacientes se quedaron sin tratamiento efectivo. La doctora Moore se encontraba en el hospital principal de Tieros Prime observando a su personal empacar su equipo médico portátil. Los médicos alienígenas le suplicaron que se quedara. «Nuestra gente morirá sin sus tratamientos», dijo el director médico, una criatura alta y gris con 4 brazos. «La plaga se propaga más rápido de lo que podemos controlar. Intentamos compartir nuestros conocimientos médicos a través de los canales oficiales». El doctor Moore respondió con tristeza que su consejo dijo que los humanos eran demasiado jóvenes y violentos para confiarles responsabilidades importantes. Aparentemente, salvar vidas no es lo suficientemente importante como para hacerles cambiar de opinión. Pero el golpe más devastador vino de Kepler. La enorme estación espacial controlaba la principal ruta de envío entre los ricos mundos centrales del Consejo y los territorios del borde exterior ricos en recursos. Sin los sistemas de control de tráfico y navegación de la estación Kepler, las naves de carga no podían viajar con seguridad por la ruta. El comandante Paul Rodríguez había sido el director de operaciones de la estación durante 3 años. Su tripulación humana había mejorado silenciosamente los sistemas de la estación con tecnología mucho más allá de la que poseía el Consejo. Cuando llegó la orden de retirada, la gente de Paul apagó todo. Los administradores alienígenas de la estación observaron con horror cómo sus computadoras apagaban una por una sin los sistemas operados por humanos. La estación Kepler se convirtió en nada más que una pieza de metal muerta flotando en el espacio. «No pueden apagar la estación», protestó el director de la estación Vestul. Sus tentáculos agitaban frenéticamente. «Esta ruta transporta el 60% de todo el tráfico comercial del Consejo». Paul miró al administrador alienígena con ojos fríos. Su consejo sugirió que los humanos deberían estar agradecidos por poder existir en su galaxia. «Bueno,
Ahora pueden ver cómo funciona su galaxia sin nosotros. En una semana, el alcance total de la retirada humana se hizo evidente para el Consejo Galáctico. Las rutas comerciales se interrumpieron. Las instalaciones médicas quedaron vacías. Las redes eléctricas fallaron. Los programas agrícolas colapsaron. Lo más impactante de todas, las técnicas de fabricación avanzadas que habían hecho que los mundos del Consejo fueran más eficientes desaparecieron de la noche a la mañana. El canciller Vexar se sentó en su oficina, rodeado de informes de crisis de todo el espacio del Consejo. Su piel gris había adquirido un color pálido enfermizo al darse cuenta de la magnitud de su error. Los humanos no solo habían estado presentes en el territorio del Consejo, sino que habían estado manteniendo unida a la civilización del Consejo de formas que nadie había entendido. El director de inteligencia, Cotran, entró a la oficina con otra pila de malas noticias. Canciller, hemos recibido quejas formales de 47 mundos miembros sobre la disrupción económica. 3 mundos están solicitando ayuda de emergencia. La estación Kepler está completamente fuera de línea y las compañías navieras exigen una compensación por la carga perdida. Vexar levantó la vista de su escritorio con ojos cansados. ¿Cuánto tiempo antes de que podamos reemplazar los sistemas humanos? Nuestra mejor estimación es de 2 años como mínimo. Tron respondió, tal vez más. Los humanos integraron su tecnología tan completamente que eliminarla ha causado fallas en cascada en toda nuestra infraestructura y la situación médica es crítica sin tratamientos humanos. La plaga en Tirus Prime se está extendiendo a los sistemas vecinos. Nuestra propia ciencia médica está siglos por detrás de la suya. Vexar se dio cuenta de que el Consejo Galáctico enfrentaba una terrible lección. Podían tragarse su orgullo y rogar a los humanos que regresaran, admitiendo que se habían equivocado sobre las capacidades humanas, o podían dejar que su civilización colapsara lentamente a medida que los sistemas críticos fallaban uno a uno. Las especies que habían descartado como niños primitivos habían demostrado ser la base que mantenía unida a la sociedad galáctica, ahora que esa base había desaparecido y el Consejo estaba aprendiendo lo que sucedió cuando la arrogancia se volvió más importante que la sabiduría. 2 semanas después de la retirada humana, el canciller Vexar tomó una decisión desesperada. El Consejo Galáctico no podía sobrevivir mucho más tiempo sin tecnología y apoyo humanos. El comercio se había reducido a casi nada. Las emergencias médicas se estaban convirtiendo en desastres. Los sistemas más críticos estaban fallando en docenas de mundos. Debemos restablecer el contacto con los humanos. Vexar anunció en una sesión de emergencia del Consejo: envíen naves diplomáticas al espacio humano de inmediato. El general Bach, la criatura peluda que se había reído de las propuestas humanas durante las conversaciones de paz, se ofreció como voluntario para liderar la primera misión. Su orgullo estaba herido por el caos económico y quería demostrar a los humanos que el Consejo aún era poderoso. «Tomaré mi nave insignia, la Gloria Eterna», declaró Tok. «Cuando los humanos vean nuestra nave de guerra más avanzada, recordarán quién gobierna esta galaxia». 3 días después, la nave de Vax se acercó al límite del espacio humano cerca del Custium Alpha Centauri. La tripulación estaba confiada y emocionada. Esperaban encontrar humanos asustados escondidos detrás de defensas débiles, listos para pedir perdón. Su comportamiento grosero, en cambio, encontraron algo que hizo que su confianza desapareciera muy rápidamente. Una nave humana apareció en sus sensores aparentemente de la nada. Era elegante y blanca, aproximadamente la mitad del tamaño de la Gloria Eterna, pero se movía con gracia y velocidad que parecían imposibles. La nave se posicionó directamente en el camino de la nave de Bach. Nave desconocida del Consejo. Se escuchó una voz femenina tranquila en el sistema de comunicación. «Esta es la capitana Nina Rodríguez del UES. Guardián, se está acercando a un espacio humano restringido. Por favor, ajuste su curso y váyase inmediatamente». Bach se rió y activó los sistemas de armas de su nave. «Pequeña niña humana, no estás en posición de dar órdenes. Mueve tu pequeña nave a un lado antes de que la destruyamos». La voz del capitán Rodríguez permaneció perfectamente tranquila. «Esta es tu advertencia final. ¿Date la vuelta ahora o qué?». Bach gruñó. «Tu patética nave no puede amenazar a una nave de guerra de Consejo». ¿Qué sucedió después? Duró solo 3 segundos, pero cambió todo. Bach pensó que sabía sobre tecnología humana. El guardián disparó un solo tiro de lo que parecía ser un arma pequeña. El rayo de energía golpeó el conjunto principal de armas del Gloria Eterna con precisión quirúrgica. La nave de Bach no explotó ni sufrió daños masivos. En cambio, todos los sistemas de armas simplemente dejaron de funcionar.
Las computadoras de puntería se apagaron, los cañones de energía se apagaron, los lanzamisiles se sellaron. Sus armas están desactivadas, les informó el capitán Rodríguez. Su soporte vital y motores están intactos. Ahora pueden abandonar el espacio humano sanos y salvos. Tak miró sus paneles de control conmocionado. Su nave de guerra del Consejo, supuestamente superior, había sido neutralizada en segundos por una tecnología que no entendía. La nave humana, de alguna manera, había apuntado solo a sus armas, dejando todo lo demás intacto. ¿Cómo lo hicieron?, susurró. El general A llegó. La voz de capitán Rodríguez y Vac se dio cuenta de que sabía exactamente quién era. Hace 2 semanas, llamaron bebés a los humanos que querían jugar con juguetes peligrosos. Hoy aprendieron que fabricamos mejores juguetes que ustedes. La gloria eterna regresó cojeando al espacio de Consejo con una tripulación que apenas habló durante todo el viaje. Cuando Wick informó al canciller Vexar, su voz tembló de vergüenza y miedo. No nos destruyeron, explicó. Podrían haberlo hecho, pero decidieron no hacerlo. Sus armas son tan precisas que pueden desactivar sistemas específicos sin dañar a la tripulación. Nuestra nave quedó indefensa en segundos. Se enviaron más misiones diplomáticas al espacio humano durante las semanas siguientes, y cada una regresó. Con la misma historia, naves humanas aparecían sin previo aviso, emitían advertencias educadas pero firmes y demostraban una superioridad tecnológica que hacía que las naves de Consejo parecieran reliquias antiguas. El peor informe provino de la capitana Cítara, quien intentó infiltrarse en territorio humano con una nave furtiva. Su nave estaba diseñada para ser invisible a todos los tipos de sensores conocidos. Confiaba en que los humanos no podrían detectar su aproximación. Me equivoqué. En la sesión de emergencia del Consejo, le dijo a la tripulación que no solo detectaron mi nave, sino que sabían que venía antes de cruzar la frontera. Una patrulla humana me esperaba con mi nombre, rango y detalles de la misión. Sabían todo sobre las capacidades de mi nave y los miembros de la tripulación. Incluso sabían lo que había desayunado. El canciller Vexistar sintió un miedo gélido que lo recorría. ¿Cómo podían saber tanto sobre nuestras operaciones? El director de inteligencia, Crane, había trabajado día y noche para responder a esa pregunta. Su investigación había revelado verdades inquietantes sobre las capacidades humanas. El canciller Crane informó: hemos descubierto que los humanos han estado monitoreando nuestras comunicaciones durante años, no solo los canales militares, sino también las redes civiles, mensajes privados, incluso conversaciones personales. Su tecnología de vigilancia está décadas por delante de la nuestra, pero nuestros sistemas de cifrado son inquebrantables. El jefe de seguridad del Consejo, Itara, aparentemente no. Los humanos, Tine respondió sombríamente que han estado leyendo nuestros archivos más secretos desde antes de que comenzaran las conversaciones de paz. Conocen nuestras posiciones militares, nuestras rutas de suministro, nuestros planes de defensa, nuestras debilidades políticas y probablemente sepan cosas sobre nosotros que nos hemos olvidado de nosotros mismos. Los miembros del Consejo se miraron con creciente pánico. Si los humanos pudieran monitorear sus comunicaciones con tanta facilidad, el espacio humano no solo estaría defendido por naves y armas superiores, sino también por redes de inteligencia que hacían que la seguridad del Consejo pareciera un juego de niños. Continuaban llegando informes más inquietantes. Naves humanas aparecían en lugares donde no deberían estar. Sus naves podían, de alguna manera, viajar más rápido que las naves de Consejo y pasar desapercibidas hasta que decidían rebelarse. Lo más aterrador de todo, los humanos parecen saber sobre los movimientos militares del Consejo incluso antes de que se dieran las órdenes. No solo están defendiendo su espacio, informó la almirante Tesara después de su fallido intento de mapear las defensas humanas. Están demostrando que pueden ir a cualquier parte y hacer lo que quieran. Nuestras fronteras no significan nada para ellos. El efecto psicológico en las fuerzas del Consejo fue devastador. Las tripulaciones que una vez se sintieron orgullosas y confiadas ahora saltaban ante las sombras. Cada misión de patrulla se convirtió en un ejercicio de miedo y humillación. Las naves de Consejo detectaban lecturas extrañas en los sensores, pero cuando investigaban no encontraban nada. Luego, aparecían naves humanas detrás de ellas como si hubieran estado observando todo el tiempo. El capitán Bestul describió un encuentro típico a los líderes de Consejo. Estábamos patrullando cerca de las ruinas de la estación Kepler cuando nuestros sensores detectaron movimiento. Nos movimos para investigar, pero encontramos un espacio vacío. Luego,
Una voz humana llegó a nuestro sistema de comunicación dándonos la ubicación precisa de nuestra nave, el tamaño de nuestra tripulación y nuestras órdenes de misión. La voz sugirió que tal vez quisiéramos regresar a casa antes de perdernos. ¿Viste su nave? Vexar preguntó. No, señor, nunca vimos nada, pero nos estaban observando todo el tiempo. El descubrimiento más inquietante se produjo cuando la inteligencia del Consejo intentó recopilar información sobre las actividades humanas en su antiguo territorio. Descubrieron que los humanos no solo se habían retirado del espacio del Consejo, sino que habían borrado casi todo rastro de su presencia. Es como si nunca hubieran estado allí. Tron informó que las instalaciones médicas que tardaron años en construirse han sido completamente desmanteladas. Proyectos de ingeniería que requerían equipo masivo han sido removidos sin dejar una sola herramienta atrás. Incluso su basura ha sido limpiada, pero lo más extraño de todo fueron los informes de especies no pertenecientes al Consejo Mundo Sinde. Pendientes y civilizaciones más pequeñas informaron que naves humanas los visitaban regularmente no para amenazarlos o exigir tributo, sino para ofrecer acuerdos comerciales y pactos de defensa mutua a los humanos. Están construyendo su propia alianza. General Bak admitió a regañadientes especies que nunca consideramos importantes. Se están uniendo a ellos la Confederación del Dragón, las Colonias Libres, la Federación de Sistemas Independientes. Todos ellos están firmando acuerdos con gobiernos humanos. El canciller Vexar miró por la ventana de su oficina a las estrellas más allá de Nexus Prime. En algún lugar allá afuera los humanos estaban creando un nuevo orden galáctico que no incluía al Consejo. No se estaban escondiendo ni encogiendo de miedo, estaban construyendo activamente algo mejor. ¿Qué sabemos sobre esta alianza humana?, preguntó en voz baja. Muy poco, admitió Cotron. Sus comunicaciones son completamente seguras. Nuestros espías no pueden penetrar sus redes. Pero según anuncios públicos, más de 30 especies ya se han unido a su confederación. Más solicitan membresía cada semana. El Consejo Galáctico había gobernado el espacio durante miles de años, manteniendo a otras especies divididas y dependientes. Ahora, los humanos estaban haciendo exactamente lo que el Consejo siempre había temido. Estaban uniendo las potencias más pequeñas de la galaxia en algo que podría desafiar la autoridad del Consejo. Pero a diferencia del gobierno del Consejo a través del miedo y la intimidación, la alianza humana parecía basarse en la cooperación y el beneficio mutuo. Las especies que se unieron informaron mejoras en tecnología, medicina y prosperidad económica. Los humanos estaban ofreciendo lo que el Consejo nunca tuvo, una verdadera asociación entre iguales. Vexar se dio cuenta de que el Consejo Galáctico no solo se enfrentaba a una amenaza militar, sino que se enfrentaba a una mejor idea de en que podría convertirse la civilización galáctica, y esa idea se estaba extendiendo más rápido de lo que podían detenerla. Habían pasado 6 meses desde que Hake Morrison salió de las cámaras del Consejo Galáctico. 6 meses de colapso económico, misiones diplomáticas fallidas y un miedo creciente entre los mundos del Consejo. El canciller Vestar estaba sentado en su oficina, luciendo más viejo y cansado que nunca antes. Su piel gris se había vuelto pálida y arrugada por el estrés. Los informes en su escritorio pintaban una imagen de desastre total. 3 mundos miembros del Consejo habían solicitado formalmente permiso para abrir negociaciones independientes con la humanidad. El sistema Tiro todavía estaba luchando con brotes de plaga que los médicos humanos podrían haber detenido fácilmente. El más devastador de todos fue la guerra de hegemonía que había comenzado de nuevo en los territorios del borde exterior durante años. Los diplomáticos humanos habían ayudado a mantener la paz entre el agresivo imperio Hegeman y los mundos más pequeños que querían conquistar sin mediación humana. Los viejos conflictos habían estallado en una guerra abierta. Las fuerzas de Consejo estaban demasiado limitadas para detener la lucha y miles de personas inocentes morían todos los días. Vestar tomó una decisión que iba en contra de todo lo que había creído durante toda su vida. Viajaría personalmente a la Tierra y rogaría a los humanos que reconsideraran su retirada de asuntos galácticos. Su orgullo no significaba nada si la civilización del Consejo colapsaba por completo. Eligió al embajador Kindar de la Confederación Baldris para liderar la misión. Kindar era el negociador más hábil del Consejo, una criatura paciente y sabia que había terminado con éxito docenas de conflictos. Si alguien podía convencer a los humanos de escuchar, sería él. Kindar era alto y delgado, con piel plateada que cambiaba de color según sus emociones. En ese momento, su piel mostraba el azul profundo de nerviosismo mientras su nave se acercaba al sistema de almas. Había negociado con miles de especies diferentes durante su larga carrera, pero nunca se había sentido tan inseguro sobre una misión.
El viaje a la Tierra se convirtió en una lección de poder humano que la tripulación del Eftuar se quedó sin palabras tan pronto como cruzaron al espacio humano. Naves masivas aparecieron para escoltarlos. Estas naves eran más grandes que cualquier otra en la flota de Consejo, con cascos blancos lisos y armas que zumbaban con energía apenas contenida. Las naves de escolta no amenazaban ni intimidaban. En cambio, guiaban la nave de Kindar a través de rutas de navegación llenas de más tráfico del que jamás había visto. Naves de carga humanas, transportes de pasajeros y naves militares se movían con perfecta coordinación a través del espacio que zumbaba de actividad. Mira y los sensores susurraron la ayuda de Kindar apuntando a su equipo de detección. Hay miles de naves ahí fuera. Este es solo un sistema y tienen más naves que toda nuestra civilización. Mientras se acercaban a la Tierra, Kindar vio algo que hizo que su piel plateada se volviera blanca pálida por la sorpresa. El planeta azul y verde estaba rodeado de plataformas orbitales e instalaciones de construcción que se extendían más allá del horizonte. Enormes astilleros estaban construyendo naves que hacían que los dreadnoughts de Consejo parecieran juguetes de niños. ¿Cuántas naves están construyendo? Kindar preguntó en voz baja. La computadora de su nave analizó la actividad de construcción y dio una respuesta que hizo que todos en el puente se quedaran en silencio. Tasa de producción estimada: 150 naves de combate por mes solo de este sistema. Kindar se dio cuenta de que todo lo que el Consejo creía saber sobre las capacidades humanas había sido completamente erróneo. Esta no era una especie joven luchando por construir su primera flota espacial. Esta era una potencia industrial que podría superar en producción a todo el Consejo Galáctico sin siquiera esforzarse. Cuando la nave de Kindar finalmente aterrizó en la base Luna, se encontró con el mismo humano que había abandonado la conversación de paz hace 6 meses. Pero Hake Morrison se veía muy diferente ahora. En lugar de la sencilla ropa diplomática que había usado para las reuniones de Consejo, Hake vestía el uniforme de un oficial militar de alto rango. Hake condujo a Kindar por los pasillos de las bases hasta una sala de conferencias con paredes transparentes que daban a los vastos patios de construcción. A través de las ventanas de aluminio transparente, Kindar pudo ver el ensamblaje de naves, tan grande que su mente apenas podía comprender su escala. «¿Desea hablar?», dijo Hake simplemente, ofreciéndole a Kindar un asiento posicionado para maximizar la vista del poder industrial humano. Kindar, quien había negociado con éxito con las especies más difíciles de la galaxia, se encontraba con dificultades para encontrar las palabras. La visión de poder humano había debilitado su confianza más de lo que quería admitir. El Consejo reconoce que se cometieron errores en nuestras discusiones previas. Empezó con cuidado. Errores. La expresión de Hake no cambió, pero su voz tenía una frialdad que hizo que la piel de Kindar se tornara morada por la nerviosidad. Su canciller nos llamó demasiado primitivos para la sociedad galáctica. Los miembros del Consejo sugirieron poner nuestras colonias bajo custodia protectora. Cada propuesta que hicimos fue descartada como la fantasía de niños. Subestimamos sus capacidades. Kindar admitió que nos juzgó por la poca información que elegimos compartir. Hake interrumpió con suavidad. Información diseñada para probar si buscaba socios o súbditos. El peso de la comprensión se posó sobre Kindar como una manta pesada. Nos estuvo evaluando durante 2 años. Hake confirmó que necesitábamos entender con quién estaríamos tratando antes de revelar nuestras verdaderas capacidades. La respuesta del Consejo nos dijo todo lo que necesitábamos saber sobre la sociedad galáctica. La actitud de la civilización hacia los recién llegados a través de la ventana de observación. Otra nave masiva tomó forma en los astilleros de construcción. Su casco tenía marcas que Kindar no reconoció, símbolos que pertenecían a especies de las que nunca había oído hablar. Hake siguió su mirada y sonrió levemente. La alianza Terran ha sido más acogedora que el Consejo Galáctico. 63 especies se han unido a nuestra confederación en los últimos 6 meses, especies que su Consejo descartó como civilizaciones menores que no valían la pena considerar para la membresía. Kindar sintió que su mundo cambiaba debajo de la humanidad. No solo se había retirado del Consejo Galáctico, habían creado una estructura de poder competitiva, una construida sobre el principio de igualdad que el Consejo había rechazado. ¿Qué se necesitaría? Kindar preguntó cuidadosamente. Para que la humanidad considerara volver a unirse a la civilización galáctica. Hake se quedó en silencio durante un largo momento observando la actividad de construcción más allá de la ventana. Naves que podrían destruir flotas enteras del Consejo se estaban construyendo tan casualmente como el Consejo fabricaba transportes de carga. El embajador Morrison murió en las cámaras del Consejo hace 6 meses, dijo Hake finalmente, el hombre que aguantó 18 meses de insultos y
Condescendencia mientras esperaba una asociación. Soy el almirante Morrison ahora y hablo por la Alianza Terra, no solo por la humanidad. Se volvió para encarar a Kindar directamente. El Consejo tiene una opción. Puede continuar como hasta ahora gobernando una esfera de influencia cada vez más reducida mientras se forman nuevas alianzas a su alrededor. O puede disolverse y solicitar la membresía en una confederación verdaderamente galáctica. La piel de Kindar cambió a un azul profundo por la sorpresa. ¿Quieres que el Consejo Galáctico se disuelva? Quiero que la galaxia sea gobernada por representantes que juzguen a las especies por sus acciones, no por su edad, respondió Hake. La Alianza Terran se basa en principios que su Consejo nunca ha comprendido: igualdad, cooperación, beneficio mutuo. Cada especie tiene voz, independientemente del tiempo que lleve viajando entre estrellas. A través de la ventana, Kindar podía ver naves con los símbolos de docenas de especies diferentes: la Alianza Draken, las Colonias Libres, la Federación de Sistemas Independientes, todos trabajando juntos bajo el liderazgo humano para construir algo. El Consejo Galáctico nunca había logrado la verdadera unidad. El Consejo ha gobernado durante miles de años. Kindar protestaba semanalmente, y en esos miles de años, ¿cuántas guerras se podrían haber evitado con una mejor diplomacia? ¿Cuántas especies fueron ignoradas por no ser consideradas lo suficientemente importantes? ¿Cuántos problemas se permitieron crecer porque el Consejo era demasiado orgulloso para pedir ayuda? Hake señaló la bulliciosa actividad al otro lado de la ventana. En 6 meses, la Alianza Terran ha puesto fin a 3 conflictos, ha establecido relaciones comerciales que benefician a todos los involucrados y ha creado un programa de intercambio médico que ha ahorrado millones de dólares. Vidas hemos hecho más bien a la civilización galáctica en medio año de lo que el Consejo logró en el siglo pasado. Kindar se dio cuenta de que su misión había estado condenada desde el principio. Había venido esperando negociar con una especie que necesitaba la aprobación y el apoyo del Consejo. En lugar de eso, había encontrado una civilización que había ido más allá de la necesidad de la autoridad del Consejo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Hake se levantó y caminó hacia la ventana, observando las naves que las especies estaban construyendo trabajando juntas como iguales. Ahora regresas a Nexus Prime con una invitación. El Consejo Galáctico puede seguir existiendo como una curiosidad histórica que gobierna cada vez menos mundos a medida que las especies se unen a la Alianza, o pueden admitir que su tiempo ha terminado y ayudarnos a construir algo mejor. Mientras la nave de Kindar partía del sistema Alma, escoltada por la misma flota abrumadora que lo había guiado, llevaba consigo el mensaje final de la humanidad al Consejo Galáctico. No era una amenaza ni un ultimátum, era una invitación a unirse a la civilización que la humanidad estaba construyendo. Una donde la arrogancia ancestral no tenía cabida. El Consejo Galáctico ahora se enfrentaba a la ironía definitiva. La especie que habían descartado como demasiado joven para la sociedad galáctica se había convertido en la voz madura que pedía un cambio real. Su elección determinaría no solo su propio futuro, sino también si la galaxia avanzaba hacia la verdadera unidad o permanecía dividida por el orgullo de quienes no podían admitir sus errores. La era de la condescendencia había terminado. La era de la cooperación estaba a punto de comenzar.